Bendición. Vamos a ir en esta noche, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos y vamos a ubicarnos en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo del versículo 25 en adelante. Repito la cita, Hechos 16, 25 en adelante. Pero antes de que leamos, quiero contarte cuál es el título del mensaje de hoy. El título del mensaje de hoy es Adoración, Relación y Milagros. Repito, adoración, relación y milagros. Es una ecuación poderosa. Es una ecuación poderosa. Cuando hay adoración, cuando hay relación, que podríamos decir que también es oración, gloria a Dios. Escogí la palabra relación porque no quise colocar la palabra oración como muchas veces se malinterpreta la palabra oración, en el sentido de pedir solamente. No, quiero hablarte de relación. Para poder que haya relación tiene que haber comunicación, o sea que se ajusta totalmente la palabra oración, porque orar es hablar con Dios, orar es comunicarnos con Dios. Pero hay personas que ven la oración como un acto religioso, como un acto de sí, yo sé que Dios existe y cada vez que yo tengo problemas voy al Dios bombero y le pido que me apague el incendio. Y no, Dios no quiere que lo veamos como aquel que solamente está para solucionar los problemas. Claro que Dios oye nuestra oración y las peticiones que le hacemos. Él contesta de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Amén, porque somos sus hijos. Pero quiero hablarte de oración en la palabra más profunda, que es relación. Porque cuando hay relación no es simplemente pedir. No es simplemente pedir, porque usted le puede pedir a alguien un favor y no necesariamente tiene que tener una relación con esa persona. Pero quiero hablarte de relación, ¿por qué? Porque Dios no quiere religión. Dios no quiere que lo veamos como aquel Dios distante, como el Dios de la religión, como el Dios que yo voy y le pido cuando tengo problemas, pero de resto no me acuerdo de Él. Sí, a menos que tenga un problema, me acuerdo que hay un Dios poderoso, pero si no, se me olvida que Él existe. No, Dios quiere que nosotros tengamos relación con Él. Él nos envió a su Hijo Jesucristo para poder tener relación con Él. Dice la palabra del Señor que en Cristo somos justificados, tenemos paz para con Dios, Él nos ha reconciliado con el Padre. Es decir, Jesús vino a restablecer la relación que se había dañado entre el hombre y Dios por causa del pecado. Él vino a quitar ese estorbo, esa barrera que había en medio, ese precipicio que había en medio llamado pecado, que había cortado la comunión con Dios. Él vino a quitarlo a través de su sacrificio en la cruz, por su sangre derramada, para que el hombre tenga relación con Dios. Y es lo que vino a enseñarnos Jesús, que fue en su momento, fue revolucionario. Aleluya, porque los religiosos de aquella época veían a Dios, como te estoy diciendo, como un Dios distante, como un Dios que estaba listo para castigar si no hacíamos todo lo que Él nos dijera, pero no un Dios que se podía conocer, sino un Dios que simplemente tocaba obedecer como a cualquier dictador que coloca un montón de normas. Ese era el concepto del religioso de la época de Jesús. Pero cuando Jesús vino, Él vino a enseñarnos de que Él es nuestro Padre. Él dijo: ¿quién de vosotros que su hijo le pide un pan le da una piedra, o le pide un pez le da una serpiente? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, y mire lo que dijo, vuestro Padre que está en los cielos. No solamente Él llamaba a Dios Padre porque es el Hijo unigénito de Dios, sino que Él nos enseñó que Dios también quería ser nuestro Padre. Esto era revolucionario. La Biblia dice que los fariseos querían matar a Jesús porque llamaba a Dios Padre, pero Él no solamente vino a enseñarnos que Él era el Hijo de Dios, sino que a través de Jesucristo podíamos tener una relación con nuestro Padre, porque a través de Él había esa adopción. Nosotros que estábamos lejos del Señor ahora podíamos acercarnos a Dios a través de Cristo. Aleluya. Entonces, por eso, mi amado hermano, mi amigo que me oye, quise escoger mejor la palabra relación. Y después de esta introducción, termino la ecuación. Amén. Adoración más relación igual milagros.
Gloria a Dios. Y hablo de milagro, no solamente, vuelvo y digo, del milagro de la petición que le estamos haciendo, sino del mayor milagro que recibimos, que es la salvación, el milagro de disfrutar de la presencia de Dios, el milagro precioso de caminar con Dios. No materialicemos los milagros. Milagro no es solamente cuando tú recibes una casa sin haber pagado un peso. Milagro no es cuando solamente se desaparece la deuda en el banco, alguien la cancela. Gloria a Dios, Dios la cancela por ti. Milagro no es solamente cuando un cáncer es sanado. El mayor milagro es la vida eterna. El mayor milagro es tener relación con Dios. El mayor milagro, aleluya, es que podamos disfrutar de su presencia. Entonces, cuando hay adoración, cuando hay relación, el resultado son los milagros. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Repito, Hechos capítulo 16, y vamos a leer del versículo 25 en adelante, en el nombre de Jesús. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición esta palabra. Gloria a Dios. Dios nos habla y añade bendición a nuestras vidas a través del mensaje de su palabra. La Biblia dice que Pablo y Silas habían llegado a la ciudad principal de Macedonia, es decir, a Filipos. Y dice la palabra que durante varios días estuvieron en oración, predicando a la orilla del río, dice la palabra. En los versículos anteriores, no leemos todo el capítulo por cuestión de tiempo. Y dice que una joven, que la cual tenía un espíritu pitón, era una pitonisa, es decir, una mujer que trabajaba en la adivinación. Dice la palabra del Señor, porque tenía este espíritu de adivinación, dice que día tras día iba detrás de Pablo y de los apóstoles, de los discípulos, diciendo: estos son los siervos de Dios que les anuncian el mensaje o el camino de Dios. Entonces dice que un momento a Pablo le molesta, pero una molestia espiritual, una ira santa, guiada por el Espíritu Santo. Era no la molestia de la bulla que hacía esta mujer, sino de ver una alma que estaba cautiva, y cómo este espíritu que estaba en esta joven no era un simple demonio, sino que era un principado, porque la Biblia nos enseña que tenía gran influencia en la ciudad. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando esta joven es liberada, dice que en la ciudad hubo un gran alboroto. Aleluya. Mire cómo cuando el principado fue atado, fue declarado inoperante a través del poder del Espíritu Santo, hubo un revuelto en la ciudad, porque era un principado que tenía un gobierno en esa ciudad, tenía una influencia muy fuerte en la ciudad. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que Pablo se voltea y le dice a esta joven, o mejor al demonio que tenía esta joven, o el principado que tenía esta joven dentro de sí, le dice: el Señor te reprenda, te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Dice que el espíritu inmediatamente
dejó el cuerpo de esta joven. Mire la autoridad, amén. Pero Pablo y los discípulos eran gente de oración. Si leemos los primeros versículos, dice que ellos oraban, constantemente se reunían a orar. Porque cuando hay una iglesia que ora, hay una iglesia que tiene relación con Dios, es una iglesia que tiene autoridad. Es decir, cuando yo conozco a Dios, tengo relación con Él, sé quién es mi Dios, aleluya, y sé la autoridad que Dios me ha dado. Por eso le hablaba tanto de la relación, gloria a Dios, porque Pablo era un hombre que tenía relación con Dios. Él no necesitó de 3, 4, 5 horas para sacar un tremendo principado. Él no era cualquier demonio, no era cualquier cosa, era un principado que influenciaba toda la ciudad. Pero como Pablo tenía una comunión con el Espíritu Santo y una relación con Dios estrecha, él pudo entender, aleluya, su autoridad espiritual, y pudo entender que era el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, era el momento de Dios. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque había un momento para todo, aleluya, hay un momento de Dios para todo, y era el momento de Dios. Ella los había seguido varios días, dice la palabra, varios días. ¿Por qué Pablo, si conocía la autoridad que el Señor le había dado, no había actuado antes? Porque no era el momento. Hay un momento de Dios. Esto nos lo da, amigos y hermanos, la relación con Dios. Por eso es tan importante la relación con Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aunque era un espíritu, un principado pitón de adivinación que traía influencia en toda la ciudad, ya lo he dicho, amén, era el momento de Dios cuando Pablo se volteó con la autoridad que Jesucristo le había dado o le ha dado a la iglesia, aleluya. Porque cuando entendemos cuál es la autoridad, pero entendemos el momento de Dios, estamos obrando bajo el poder de Dios. Y cuando obramos bajo el poder de Dios, no es nuestra fuerza, no son horas reprendiendo, no es zapateo, no es gritadera. Estamos bajo la autoridad de Dios, estamos en la obediencia, y en el tiempo de Dios estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces Pablo reprendió el espíritu, se fue de la joven, ella fue libre. Pero dice la palabra que los amos de aquella esclava, dice que al ver que su fuente de ganancia había desaparecido, tomaron a Pablo y Silas y formaron una gran, dice la palabra que se agolpó la gente y golpeaban a los discípulos, los golpearon y los llevaron a rastras ante las autoridades, ante los magistrados. Aleluya. Y dice que los magistrados, sin aún hacerles un juicio, los azotaron mucho. Y después de que los azotaron, los entregaron al carcelero con la orden de que los custodiara y los guardara en el calabozo de más adentro. Ahora, yo quiero que usted se haga una idea de cómo eran las cárceles o cómo era el calabozo en ese tiempo. No era como las cárceles de ahora. Ahora, si las cárceles de ahora son terribles, imagínese usted las cárceles de aquellos días, de aquel tiempo, el tiempo de la Biblia. Eran cárceles húmedas. Eran cárceles llenas, infectadas de plagas, de ratas. Eran cárceles, amigo, hermano, que me oye, donde depende la profundidad de la celda donde era guardado el prisionero. Asimismo, era más terrible, era más difícil la estadía allí. ¿Por qué? Porque estas cárceles no eran higiénicas, estas cárceles no tenían baños. Esas cárceles, amigo, hermano, eran totalmente la pudredumbre. Las personas que estaban allí, los presos, hacían sus necesidades en cualquier parte. Entonces, a mayor profundidad, menos aire. Entonces la pudredumbre, el olor es mayor. Era nauseabundo. Y aparte la humedad es aún más fuerte. Y las ratas siempre buscan la oscuridad. Si usted mira, dice la palabra, lo que leímos, que aquel carcelero pidió luz para ir hasta donde estaba Pablo y Silas. Es decir, era un lugar oscuro, era un lugar húmedo. Y súmele de que Pablo y Silas tenían la espalda rota, tal vez la frente rota. ¿Por qué? Porque los habían golpeado. No solamente los azotaron, sino que la multitud los había golpeado para llevarlos ante los magistrados. Era una situación muy difícil, muy dura, humanamente hablando. Y dice la palabra que los amarraron al cepo. El cepo, hermano, era literalmente, cuando amarraban a alguien al cepo, quedaba inmovible. Sus pies y sus manos eran amarradas juntas.
Aleluya, y la persona quedaba totalmente inmovible. Imagínese usted a los minutos o a la media o una hora los calambres que ellos estaban experimentando, el frío, la humedad, el ardor de las heridas cuando el sudor corría por su espalda, el ardor, hermano, el ardor del piso frío y húmedo, el dolor, la sangre brotando por su rostro y sin poderse ni siquiera sacar la sangre que caía en sus ojos. Era algo tremendo lo que estaba viviendo Pablo y Silas. Ahora, Pablo y Silas estaban allí no porque hubiesen robado a alguien o porque hubiesen matado a alguien. Estaban allí por predicar la palabra. Estaban allí por hacerle un bien a una mujer que estaba atada por un espíritu engañoso. Liberar a una joven en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Estaban allí por hacer un bien. Pero sabe, mi hermano, esto nos enseña que muchas veces vamos a ser perseguidos por hacer un bien. La idea que las personas tienen es que si nosotros hacemos el bien, siempre nos va a ir bien. Pero mire que muchas veces hacemos el bien. Claro, nos va a ir bien porque agradamos a Dios, pero va a traer consecuencias en el mundo espiritual porque hay una guerra. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con Pablo y Silas? Ellos estaban librando una batalla. Había una batalla. Ellos no renegaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos entendían el mundo espiritual que se estaba moviendo. Vuelvo y le digo, este principado que estaba en esta joven, este espíritu de adivinación que influenciaba toda la ciudad de Filipos. Aleluya. Cuando fue esta joven liberada, se desata una guerra. Estos hombres simplemente estaban siendo usados por el diablo para lastimar físicamente a los hombres de Dios, porque había una guerra. Pero ellos eran gente que tenía relación con Dios, y cuando hay relación con Dios podemos discernir lo que está pasando. ¿Cuántas veces hay guerra en nuestra casa y por eso hay problemas, por eso llegan circunstancias difíciles, pero le echamos la culpa a Dios cuando Dios te está diciendo levántate, porque hay una guerra que hay que luchar, hay una guerra que hay que batallar? Tenemos la victoria, pero tenemos que vencer lo espiritual detrás de lo físico. Y ahí estaba Pablo y Silas. Y dice la palabra, empieza diciendo el versículo 25, que fue el que primero leímos, dice, pero a la medianoche. Aleluya. ¿Por qué hay un pero? Porque la historia nos está contando todo lo que le está pasando a Pablo, cómo lo golpean, cómo los meten en el calabozo de más adentro. Y yo esperaría uno y dice, y Pablo y Silas renegaron, y Pablo y Silas se quejaron. No va un y, va un pero. ¿Por qué, mi amado? Porque no era lógico que hubiese un pero allí. La historia se corta allí, no sigue la misma idea. En el versículo hay un cambio, porque ese pero muestra un cambio. Aunque los están maltratando, aunque los están golpeando, aunque los amarraron, aunque los ataron al cepo, aunque están heridos, pero Pablo y Silas, a la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Hay un pero. ¿Sabe, mi amado hermano? El diablo va a querer que tú y yo en los momentos de dificultad reneguemos. Va a querer que en el momento de dificultad nos quejemos. Pablo podía haber dicho, y Silas, yo no vuelvo a predicar, ¿qué cuento? Por hacer un bien, mire de dónde estamos. Sin ni siquiera podernos quitar la sangre de la cara. Ellos podían haber renegado y habría un y. Y Pablo y Silas renegaron, y Pablo y Silas se quejaron. Pero no había un pero, porque cuando un hijo de Dios entiende, gloria a Dios, que en esos momentos no es tiempo de quejarse, ni de llorar, ni de lamentarse, ni mucho menos de quejarse, renegar contra Dios. Es tiempo de adorar. Ahí ocurre un pero. El diablo va a decir, pero ¿por qué hace eso? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué? En vez de renegar, alaba. No entiendo. Y los demonios, hermano, en el mundo espiritual empiezan a pelear entre ellos. Cuando el diablo te ataca con todo, te ataca con todo lo que tiene, y en vez de renegar, adoras a Dios, agradeces a Dios, el diablo se confunde. Los demonios pelean entre ellos y empiezan a culparse en quién fue el que hizo mal. De pronto no le diste lo suficientemente duro, te faltaron azotes, te faltó escupirlo, y empiezan a pelear entre ellos. Así es que se ganan las batallas espirituales, aleluya. Así es que se gana la guerra en el mundo espiritual. Pero a la medianoche adoraban, orando, dice, cantaban himnos a Dios. Orando, relación, hermanos. Adoración. Adoración es la máxima expresión de amor. Adoración es sacrificio. Adoración, sin sacrificio no hay adoración. Si
no se ofrece, no hay sangre en el sacrificio. ¿Sabe qué estaba pasando allí? Pablo y Silas estaban en el altar. Estaban en el altar. Había un sacrificio en el Antiguo Testamento que era el holocausto de adoración, perfume, incienso grato a Dios, perfume, olor grato ante la presencia de Dios. Se sacrificaba allí una oveja y se derramaba incienso, y cuando se quemaba esta oveja sacrificada con incienso, dice que ese aroma subía ante la presencia de Dios y era olor grato, alabanza, adoración. ¿Sabe, mi hermano? Si no hay sacrificio, no hay adoración verdadera. Por eso el rey David decía: no le daré a Dios algo que no me cueste, tiene que costarme. Queremos adorar a Dios, pero no queremos sacrificar nada. Y ahí no puede haber adoración. La Biblia habla de sacrificio, alabanza. Sacrificio, alabanza. Queremos buscar a Dios, pero si nos queda el templo lejos, ay, no, queda muy lejos. Mejor lo escucho solo por internet. Mejor oro en mi casa. Porque lastimosamente el pueblo ha entrado en una decadencia de no querer sacrificar nada. De un evangelio facilista, de que me pongan todo, como decimos en Colombia, la papita pelada, todo ya fácil. Y no es así. La Biblia dice que para que haya adoración tiene que haber sacrificio. Por eso la Biblia dice: esfuérzate. Esfuérzate es: ve una milla más, da más. No te quedan fuerzas, da más. Si no hay sacrificio, no vale. Tiene que haber sacrificio. Ahí estaba Pablo y Silas. Ellos no estaban dando adoración, ellos eran la adoración. Sabe, amigo, hermano, que me oye en esta noche, Dios está buscando gente que no quiera cantar adoración simplemente, porque cantar adoración, cualquiera canta un ritmo suave, cualquiera dice: Señor, te amo más que mi vida. Pero cuando Dios te dice: deja el pecado, no, eso me gusta mucho. Cuando Dios te dice: esa relación que tienes no es mi voluntad, y entonces no, mejor no vuelvo a la iglesia. Entonces, ¿dónde está lo que le estamos cantando a Dios? ¿Dónde está el sacrificio real? ¿Dónde está de que lo amamos más que nuestra vida? Si nos cuesta dejar algo que sabemos que es tóxico para nosotros mismos, sacrificar un sentimiento, ¿cómo le vamos a decir a Dios que lo amamos más que nuestra vida? Cantar una canción bonita, hermano, amigo, eso es fácil. Decir palabras en un momento emotivo, en un culto, eso es fácil. Pero Dios quiere sacrificio de alabanza. Sin sacrificio no hay adoración. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12 versículo 1: os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra verdadera adoración, vuestro verdadero culto. Culto es adoración. La verdadera adoración es presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. ¿Cómo así, pastor? Si la Biblia dice que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Pero es que ese es el sacrificio que Dios nos está pidiendo. Obediencia. Sacrificio vivo, es decir, a mi carne le gusta, pero sé que a Dios le desagrada. Por eso no lo voy a hacer, aunque a mí me guste. Sacrificio es decir, quiero responder, quiero pelear, pero no lo voy a hacer porque no voy a desagradar a Dios. Aleluya, eso es sacrificio. Sacrificio es: a mi carne le gusta ese pecado, pero le digo no al pecado porque amo al Señor. Adoración es la máxima expresión de amor. Sacrificio, hermano, es sacrificar nuestro cuerpo, sacrificar lo que nos causa placer, lo que nos causa deleite, porque si el pecado no fuera agradable para nuestro cuerpo, no sería tentación. Pero cuando le decimos no a la tentación, estamos haciendo sacrificio de alabanza. Cuando hacemos lo que no queremos hacer, aleluya, cuando nos esforzamos, cuando damos más, cuando caminamos por ganar un alma, cuando nos asoleamos, si nos toca mojarnos, nos mojamos, sin importar lo que haya que hacer para hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, amigo mío, estamos adorando.
Estamos adorando, no ministerios de microondas, no ministerios que como el microondas que usted mete el maíz allí, espicha unos botones, oprime unos botones y ya en unos pocos minutos sale las palomitas listas para comer. No ministerios de microondas donde la gente quiere todo fácil, todo ya, y si me da el transporte, y si me da carro, y si me da casa, y si está todo fácil, le sirvo a Dios, y bueno, y tiene que ser así con pliego de peticiones y nada de sacrificio. Eso no sirve, eso no es adoración, eso lo hace cualquiera. Aleluya. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos volver, amados hermanos, a los principios de la palabra, al esfuerzo, al amor, a la pasión, al trabajo, aleluya, al querer comprometerme, al compromiso, al decir yo voy, al decir así, no hay quien haga el aseo, yo lo voy a hacer, no me importa si el hermano no lo hace, no me importa si el otro no vino, yo voy a cumplirle a Dios porque es mi adoración para Él, le quiero servir. A lavar los baños en el templo, a estar en la puerta, recibiendo a las personas, a que me cueste, a que me duelan los pies. Claro que sí, eso es adoración. Decirle no al pecado. Pablo y Silas dice que a la medianoche de su dolor, a la medianoche del problema, a la medianoche de la situación contraria, dice, oraban y cantaban himnos a Dios. Oraban, ¿sabe qué es eso? Relación, adoración, cantaban himnos a Dios, dice, y los presos los oían. Santo es el nombre del Señor. No sabemos qué pensaban los presos podían estar pensando, esta gente se enloqueció. O podría estar pensando, bueno, no entiendo, pero si están maltratados, si los han golpeado por causa de su fe, ¿cómo es que adoran? ¿Cómo es que cantan? ¿Cómo es que oran? ¿Cómo es que no reniegan? ¿Sabe? Mucha gente te está viendo y mucha gente te está oyendo y mucha gente está esperando de que tú botes la toalla, tires todo lejos y digas, no más, no sigo adelante, acabo con el ministerio, acabo con mi servicio a Dios, salgo corriendo, ya no sigo, ya renuncio. Mucha gente te está mirando y está esperando a ver qué vas a hacer. Dime, ¿qué van a oír de ti? ¿Van a oír quejas? ¿Van a oír que reniegues? ¿Van a oír que te lamentes? ¿O van a oír alabanza de tu boca? Van a oír que adoras a Dios en medio de la circunstancia. Y los presos los oían, dice la palabra. Y dice el versículo, entonces, aleluya, cuando hay adoración, cuando hay relación, hay un entonces, hay un igual, ecuación de poder, adoración, oración, que es relación, hay un entonces. Entonces, dice, el lugar donde estaban tembló, la cárcel tembló, los cimientos se estremecieron, la gloria de Dios descendió, las celdas se abrieron, las cadenas, y escuche bien, dice, las cadenas de todos, no dice de Pablo y Silas. ¿Sabe qué me está hablando la palabra? Me está hablando de avivamiento. ¿Sabe de qué me está hablando la palabra? Me está hablando de influencia, que cuando hay un hijo de Dios que ora, cuando hay un hijo de Dios que adora, cuando hay un hijo de Dios que tiene relación con Dios, cuando hay un hijo de Dios que en vez de quejarse alaba, hay un entonces de Dios que va a traer una influencia a tu alrededor. Santo es el nombre del Señor. No solamente tú vas a ser bendecido, sino vas a ser bendición. Dios llevó a Pablo y Silas a la cárcel, no porque quisiera que lo maltrataran, no porque quisieran que lo golpearan. Era el proceso, era el medio. Claro, era difícil. ¿Quién dice que no? Porque si no hay tierra prometida, si no hay desierto, no hay avivamiento, si no hay humillación, si se humillare mi pueblo, no hay bendición si no hay sacrificio. Usted y yo somos salvos por el sacrificio de Jesús. Estamos recibiendo el regalo o los regalos del sacrificio de Jesús. Pero alguien tuvo que hacer un sacrificio. El Señor hizo un sacrificio. No hay bendición sin sacrificio. Hay que pagar un precio. El precio de la fidelidad, el precio de la obediencia, el precio de la lealtad, el precio, hermano, de mantenerse en el Señor. Pero si estamos dispuestos a pagar el precio, Dios dice que no solamente te va a usar a ti,
y te va a restaurar a ti, te va a levantar a ti, sino vas a ser influencia de bendición. Vosotros sois la sal de la tierra. Así como una cucharada de sal o 2, 3 cucharadas de sal pueden influenciar todo una hollada de sopa o de caldo, una preparación de alimento. La sal llega e influencia todo el alimento. Así, hermano, cuando hay un hombre, una mujer de Dios que es fiel, que adora, que hace sacrificio de alabanza, que no canta adoración, sino que es la adoración, viene el entonces de Dios. Entonces dice segunda de Crónicas 7:14, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces los cimientos de las cárceles se estremecieron, vino un gran terremoto, las celdas de ellos se abrieron y las cadenas de todos se les soltaron de las manos, de todos. ¿Quieres que tus hijos sean salvos, tu esposo sea salvo, tu barrio sea salvo? Adora a Dios en medio de las circunstancias. Alaba a Dios. ¿Sabe por qué es tan importante la relación? Como le decía al comienzo, no quise poner oración solamente, sino relación. Porque cuando tienes relación con Dios, sabes que estás ahí por un propósito. ¿Sabe por qué Pablo y Silas adoraban a Dios? Porque ellos sabían que no era casualidad que estuvieran ahí. Ellos sabían que Dios iba a hacer algo tremendo esa noche. Ellos sabían que Dios tenía su as bajo la manga. El diablo siempre quiere venir a atacar, pero siempre le sale el tiro por la culata. Siempre termina en derrota, en vergüenza. Siempre, porque Dios tiene su plan. Dios tiene su propósito. Dios no improvisa. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Entonces dice la palabra, y las celdas se abrieron y las cadenas de todos se rompieron. La adoración, la fidelidad, la relación con Dios, esa ecuación, adoración, relación, igual milagros. El milagro más grande es que hubo libertad. Y sabe, dice que todas las celdas se abrieron. Ahí habían presos condenados a muerte. Lo lógico, humanamente hablando, es que la gente salga corriendo. Se abrió la celda, se cayeron las cadenas. ¿Qué me impide? Incluso dice que el casero, cuando se despertó, aleluya, dice que al ver las celdas abiertas pensó que todos se habían ido. Que todos se habían ido. Es decir, que la gente no estaba en sus celdas. ¿A dónde estaba la gente? ¿A dónde estaban los presos? Pablo dijo, no te hagas daño. Cuando él se quiso matar, todos estamos aquí. ¿A dónde estaban ellos? Alrededor de Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro. ¿Sabe por qué, amigo? Ellos no salieron corriendo. Porque donde está la gloria de Dios nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir donde está la gloria de Dios. Y la fidelidad de estos hombres de Dios, aleluya, hicieron que la gloria de Dios descendiera a ese lugar. La gloria de Dios entre la pudredumbre. La gloria de Dios no estaba en un templo allí en esa oportunidad. No estaba donde estaban los santos ungidos de Dios. Estaba Pablo y Silas, amén. Pero la gloria de Dios descendió sobre todos, sobre la escoria de la sociedad, sobre gente condenada de muerte, sobre ladrones. ¿Sabe sobre quién descendió la gloria de Dios y trajo libertad? Sobre los necesitados, sobre los que tienen necesidad. Hoy estamos, hermanos amados, amigos, en medio de una sociedad que se siente como estos hombres que estaban en esta cárcel, atados de pies y manos, en celdas de depresión, celdas de deseos de suicidio, celdas de tristeza, de rechazo, de amargura. Hoy, aunque la gente camine por las calles como si libres, no están libres, están atados, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, esclavo del vicio, del alcohol, esclavo de la drogadicción. Pero Dios está buscando un Pablo y un Silas que estén en medio, no para dejarse contagiar de lo que los otros tienen, no para convertirse en ellos, no para moldearse al mundo, no para ser parte del problema. Dios está buscando gente que entienda, ni tampoco para aislarse de ellos como si tuvieran, perdónenme la palabra, sarna y no me quiero contagiar, o lepra y no me quiero contagiar. No, esos evangélicos legalistas, eso no quiere Dios. Religiosos, no quiere Dios. Esos que no le dan la mano a la persona porque cree que si le da la mano ya lo contagia de pecado. Esos que ya vuelan como si estuvieran caminando por cascarones de huevos. Y no me quiero contaminar y todos los contamina. Jesús dijo, no es lo que entra, es lo que sale lo que contamina.
No, no quiere esos dos tipos de personas, ni los que se moldean al mundo y se acostumbran al pecado y forman parte de él. Y si estoy con los que no son cristianos, me río de los chistes vulgares y se me hace tan normal. O soy tan acostumbrado a ver la tragedia del pecado que veo un drogadicto y ya no se me da por nada. Veo un alcohólico en el piso y ya paso por un lado y soy como aquel sacerdote fariseo que pasó por el lado del samaritano sin prestarle atención. Pero tampoco Dios quiere que seamos esos religiosos, hermanos legalistas, que tampoco se acercan al pecador. Dios quiere que entendamos por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? No estamos aquí para quejarnos, no estamos aquí para llorar, estamos aquí para hacer que la gloria de Dios descienda y que la gente que está a nuestro alrededor, en vez de escuchar nuestros quejos, nuestro negativismo, porque a veces los cristianos hablamos peor que los que no son cristianos. Ahora sí todo se dañó, ahora de qué vamos a comer, esto se fregó, esto está mal, y ahora sin trabajo, hablamos peor muchas veces. Hermano, no estamos aquí para que la gente que nos rodea puedan escuchar la alabanza que sale de nuestra boca, puedan escuchar gente que ora a Dios, gente que habla fe, pero sobre todo gente que se guarda en santidad, gente que entiende lo que Dios está haciendo porque tiene relación con Dios y que adora aún en la medianoche de la dificultad, de la tribulación, adora y que hace que la gloria de Dios descienda. Ocurrieron muchos milagros. No solamente que las cárceles se abrió y las cadenas se cayeron de ellos, no. Quiero hablar de las cadenas de los otros, pero no las cadenas físicas, las cadenas que habían en el alma, en el espíritu. Dios salvó al carcelero que se suicidara. Había un espíritu de muerte allí. Dios liberó al carcelero. El Espíritu Santo lo convenció de justicia, de pecado y de juicio. Él dice: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién le había predicado? No sabemos si Pablo ya le había predicado. Lo más seguro es que de pronto sí. Pero lo que sabemos es que en ese momento el Espíritu Santo fue quien lo convenció. Y él cae de rodillas. Porque cuando está la gloria de Dios no necesitamos sermones bonitos. Dios mismo convence a las personas a través de nuestra vida en santidad. Tantos milagros Dios hizo, trajo libertad a esas vidas, se salvaron muchos. No sabemos cuántos, pero fueron muchos. Fueron libres espiritualmente. Se salvó el carcelero de ir al infierno porque se iba a suicidar. Pero no solamente eso, se le predicó el evangelio a él y a toda su casa. Y todos los que estaban en su casa creyeron y fueron bautizados. Fueron parte de la iglesia en Filipos. Mire todo lo que Dios tenía planeado. El diablo tenía planeado destruirlos. Dios tenía planeado salvar a muchos en esa noche. Pero esa es la ecuación. Alabanza, adoración, relación trae milagros. Mire todos estos milagros. Los mayores milagros, hermano, son la salvación de las vidas. Dios nos ha colocado aquí en medio de tanta situación difícil, en medio de tanto problema, no para que nos quejemos por el coronavirus, por el COVID-19, por la pandemia, por la falta de empleo, por todo esto. No. Dios nos ha traído aquí para que adoremos, para que tengamos relación con Dios, para que entendamos el tiempo que estamos viviendo y para que a través de nuestra vida, una vida en santidad, siendo nosotros mismos la adoración, el sacrificio que Dios quiere, la gloria de Dios descienda y muchos sean salvos. Aleluya. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje precioso que nos has dado en esta noche. Gracias porque nos has hablado y nos has confrontado, Señor. ¿Qué estamos haciendo en medio de la celda? ¿Nos estamos quejando? ¿Nos estamos renegando? ¿O estamos hablando negativo, con incredulidad, con pesimismo? ¿O estamos hablando fe? Estamos adorando, estamos entendiendo el papel protagónico que tiene la iglesia en medio de estos tiempos. Señor, te pido que, Señor, nos despiertes espiritualmente y podamos entender que, Señor, tu iglesia está llamada para que en estos tiempos de tiniebla tu luz brille más fuerte a través de, Señor, tu espíritu en el candelabro que es la iglesia. Tu palabra dice: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Señor, que como candelero podamos, Señor, tener la lámpara del Espíritu Santo brillando más fuerte que nunca a través de la alabanza, de la adoración,
de vidas entregadas a ti, Señor, que se guardan para ti. Y creemos, Señor, que así como trajiste avivamiento en la cárcel de Filipos, así como tu gloria descendió en medio de tanta inmundicia, Señor, así tu gloria va a descender en medio, Señor, de la inmundicia del pecado. Como dice tu palabra, donde abundó el pecado, va a sobreabundar tu gracia, trayendo salvación, libertad, sanidad, tu reino, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, poderoso Dios. Gracias por cada persona que ha recibido este mensaje, Señor, a través de audio, a través de video, Señor, a través de la reproducción, de la grabación que queda ya, Señor, allí, Padre. Y te pido que, Señor, toque sus vidas en este momento y que la palabra no vuelva vacía, Señor, sino que dé fruto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cuando nos exponemos a tu gloria y a tu palabra, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, amigo, Dios te bendiga. Te habló el pastor José Miguel Daza para mí y todo el equipo de Cielos Abiertos. Aquí está mi hermano Leonardo, el pastor Leonardo también, que les envía un saludo, un abrazo, está detrás de los controles. Gloria a Dios, un abrazo fuerte, el Señor les bendiga.